día de hoy vamos a ver cómo elaborar una prevención de ventas, ¿sí? Que el Excel de todas formas nos indica toda esa parte, ¿sí? En este caso una línea de tendencia, ¿sí? Entonces le voy a colocar aquí tendencia, ¿ok? De ventas. Tendencia de ventas, ¿sí? En este caso aquí voy a colocar artículo, mes, ¿sí? Aquí por ejemplo enero, ok, ya vamos hasta diciembre, ¿sí? Con autorrelleno. ¿Sí? Esta parte de aquí la podemos combinar. Ok, entonces vamos a colocar ganancia de acuerdo al mes, ¿sí? Ahí lo tenemos. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar cuestiones de tecnología, por ejemplo. Maestro, ¿hasta qué me...? Ahora aquí. Ok, aquí tenemos por ejemplo conectores RJ45. De este lado vamos a colocar las cantidades, cada una, ¿sí?
las siguientes cantidades. Ok, ahí tenemos otras cantidades en marzo, ¿sí? Podemos colocarle también este apartado, ¿sí? En este caso, cuando nosotros tenemos algo de este tipo, miren esta parte, tenemos por ejemplo hasta diciembre, ¿sí? Pero por ejemplo cuando nosotros a veces estamos aquí, mira, fíjate que me falta ver el producto que yo tengo ahí, no sé, tengo que regresar y ver que no estoy perdido. ¿Qué es lo que podemos hacer en ese caso? Miren, yo me voy a posicionar sobre la celda de enero, ¿sí? Aquí le damos clic, aquí en esta selección, y miren, puedo hacer lo siguiente. Al darle clic aquí, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Me voy a ir aquí a la parte de... A ver. Ok, aquí está. Vamos a la parte de vista, ¿ok? Y en vista nosotros tenemos inmovilizar. Tenemos tres opciones de inmovilizar. Inmovilizar paneles, que es cuando yo tengo ya una selección, ¿sí? La de abajo solamente es para inmovilizar fila superior, ¿sí? Es decir, la parte de arriba. Y por ejemplo esta de aquí inmoviliza solamente la primera columna, ¿sí? Que sería en este caso la A, ¿sí? Pero yo en este caso, como yo no quiero que se mueva, pero la parte de donde vienen los artículos, los meses sí se pueden mover, menos la parte de artículos. ¿Cómo le hago? Le doy clic aquí donde dice inmovilizar paneles. Y miren, cuando yo recorra, miren qué sucede. ¿Ya lo notan? Entonces así, esta forma me permite a mí saber, en este mes, por ejemplo, si estuviera hasta julio, ¿no? En julio, de cable UTP categoría 5E, por ejemplo, vendí tanto, ¿sí? Y aquí esto nos va a permitir realizar este tipo de acciones. Y ustedes se preguntarán ahora, bueno, realicen esa parte. Miren, también nosotros podemos inmovilizar en la parte superior. Yo selecciono aquí y también le digo, ¿sabes qué? Voy a seleccionar en este caso desde donde está el cable UTP, ¿sí? Ahí. Le voy a decir, ¿sabes qué? Inmovilizar paneles, ¿sí? Voy a hacer ahí. ¿Sí? En este caso, como yo desactivé el otro de arriba, ya no me aparece. Pero, por ejemplo, miren esto. ¿Qué pasa si yo hago esto? Miren. Se mueve ahora hacia abajo, pero esto de arriba no se mueve, ¿sí? Entonces, ¿qué le doy aquí? Otra vez movilizar paneles, ¿ok? Ya se quita, ¿sí? Cuando le volvemos a apretar ahí, ya no pasa nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar aquí, donde está este cable. Voy a seleccionar también aquí. Le vamos a dar a inmovilizar paneles. Y miren qué sucede en este caso. En este caso yo puedo recorrer así, ¿sí? Toda esa parte, ¿sí? Eso es para esto. Pero tenemos otra forma de hacerlo, ¿sí? Miren, aquí voy a volverle a dar a inmovilizar, movilizar, ¿sí? ¿Cuál es la otra forma? Yo puedo darle, por ejemplo, dividir, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, si yo selecciono aquí y le doy dividir, ok, permítame. En este caso lo voy a seleccionar aquí donde están los meses, recuerden, y le doy dividir. Y miren, también hace lo mismo. Puedo recorrer, pero ojo, esta parte de aquí es totalmente diferente. Es totalmente diferente y también puedo moverla, miren. Así que puedo hacer con este tipo de cuestión. Con esto puedo verificar dos cantidades tal vez. Por ejemplo, yo quiero ver cuál fue el de enero con diciembre, ¿no? Un ejemplo, con julio, ¿sí?
un ejemplo, por ejemplo, marzo con julio comparado, ¿sí? Entonces, esta es otra parte. ¿Cómo se quita eso? Les doy clic en dividir de nuevo y se quita, ¿sí? Esa es una opción también diferente. Vamos a darle formatito a esta parte, ¿sí? Para que ya se vea pues bien. Ok, ahí tengo seleccionado ya toda esta parte. Vamos a darle formatito. ¿Sí? Vamos a darle un formato de tabla también. Ok, ahí la tenemos. Podemos hacer más grande el texto de aquí, de los meses, la parte de artículo también. Ok. Y posteriormente vamos a darle formato aquí también para que tengan pues un colorcito. Al igual que la parte superior. Y esta parte también. Vamos a combinarla. Les decía yo, vamos a hacer una prevención, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a datos y en datos viene, por ejemplo, un análisis hipótesis y previsión, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la prevención? En que, por ejemplo, si yo lo selecciono, ¿sí? Va a crear una hoja de cálculo, ¿sí? Aparte, para predecir, ¿sí? Esa parte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar toda esta parte. Voy a seleccionar toda esta parte, de aquí hasta aquí. Le voy a decir, ¿sabes qué? Realízame esto, ¿sí? Y él me dice, ok, que por ejemplo va a utilizar datos históricos para crear una hoja de cálculo de pronóstico visual, ¿sí? No se puede crear una predicción, por ejemplo, debido a que la escala de tiempo no es espaciada de forma uniforme. Las fechas o los números de escala de tiempo válida deben de tener un espacio coherente entre puntos consecutivos, ¿sí? Por ejemplo, use días consecutivos para separar siempre por 7 días o una escala numérica, ¿sí? Maestro, pero Sí, si no encuentra previsión, significa que tienen otra versión del programa, ¿sí? Entonces por eso puede ser que no les aparezca. ¿eso está en datos? Sí, así es, datos. Bueno, vamos a realizar lo siguiente. En este caso, yo les decía, podemos seleccionar toda esta parte. Le comentaba, para hacer la predicción podemos seleccionar todo, desde aquí hasta aquí, pero si lo hacemos aquí, era lo que les decía, miren, marca esta parte, ¿sí?
Lo que tenemos que hacer para que cambiar esto es cambiar también la posición de la tabla, pero ojo, sin modificar este apartado. ¿Cómo lo podemos hacer? Para este caso, bueno, esta hoja 1 le voy a cambiar el nombre y le voy a colocar principal, ¿sí? Principal. Voy a crear otra hojita. Maestro, ¿puede repetir? ¿Qué voy a hacer? Ok, creé una segunda hoja. En esa segunda hoja, por ejemplo, voy a copiar estos datos. Por ejemplo, estos de aquí. Tenemos, por ejemplo, aquí lo siguiente. Por ejemplo, artículo, enero, febrero, marzo, ¿sí? Y tenemos cada uno de sus apartados. Por ejemplo, si yo selecciono esta parte así, por ejemplo, y le doy control C, por ejemplo, me voy a otra hoja y por ejemplo aquí le doy pegar y le doy esta parte de así, por ejemplo, el cambio de transponer me lo va a generar de esa forma. Pero ahora bien, fíjense en algo. Voy a utilizar, por ejemplo, aquí una fórmula. En ese caso necesito saber cuántos recuadros tengo, ¿sí? Entonces ahí me dice, ¿sabes qué? Tienes 61, ¿sí? 61. ¿Ok? En ese caso. Pero ojo, en este caso solamente voy a tomar estas variantes de aquí, los primeros meses que yo tengo, ¿sí? Que son marzo, son estos, ¿sí? Son 52 datos, ¿sí? Que tenemos aquí. Bueno, de estos 52 que tenemos aquí, vamos a seleccionar en la otra hoja 52, ¿sí? 52 también. ¿Cómo lo podemos tomar? Desde aquí, ¿sí? Desde aquí esa parte. Pero ojo, ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta primero? Checar cuántas columnas son. En este caso 1, 2, 3, 4, ¿sí? 4. Aunque también puedo traer toda la tabla. ¿Cuánto tiene toda la tabla? Tiene los 12 meses, ¿sí? 12 meses. Y tiene lo que es la siguiente fila de artículos serían 13 columnas. Y tiene de filas 2, 10, 12, 13 filas también, ¿sí? Ojo, voy a irme a la siguiente página. Por ejemplo, seleccionamos 13 de aquí. Por ejemplo, A es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hasta la M es 13. Y puedes seleccionar toda esta parte. Por ejemplo, de aquí hasta la M les decía, número 13. Ok, tengo que seleccionar el mismo tamaño, ¿sí? Ojo, y cuando selecciono, ese es el primer paso, seleccionar. Le doy clic aquí en la barra de fórmulas y escribo es igual a transponer, ¿sí? Transponer. Y ahora le voy a dar lo siguiente. Abro paréntesis, ¿sí? Voy a la hoja principal y selecciono toda esta tablita, miren, desde aquí hasta aquí, ok. Las ganancias de acuerdo al mes no las seleccioné, solamente esta parte. Cierro paréntesis, me voy antes de la fórmula, ¿sí? Ya aquí eso fue toda la fórmula, ¿sí? Me voy antes de la fórmula y vamos a colocarle lo siguiente. A esta parte. ¿Cuál es el objetivo de esta función? Que cambia la posición de la tabla completamente. Ustedes lo ven aquí. Pero ojo, ¿qué más hace esta función? Que por ejemplo, si yo cambio un dato aquí, ¿sí? El dato también se actualiza de este lado. Por ejemplo, miren que yo no tuviera enero, tuviera aquí por ejemplo, otra cosa, por ejemplo, agosto, ¿no? Entonces voy a mi hoja 2 y miren, ahí dice agosto, ¿sí? En este caso,
lo regreso a enero, y ahí está enero. En este caso, ya cuando tenemos esta parte, mire, también le vamos a dar formato, ¿sí? Porque aquí tenemos otra variante. Entonces selecciono, le damos el formatito de tabla, ¿sí? En este caso, y miren, ya en este apartado yo tengo lo siguiente, ¿sí? Bueno, voy a seleccionar esta parte también de aquí. Okay, selecciono también aquí. Damos negrita, damos color. Bueno, ¿qué es lo que hacemos de ese lado? Necesitamos una prevención. Entonces vamos a datos. Por ejemplo, si yo selecciono estos dos de aquí a aquí, por ejemplo, le damos clic aquí en este apartado, permítame, aquí por ejemplo nos dice lo siguiente, pero ojo, ¿qué podemos hacer cuando nos aparece así? En este apartado vamos a la hoja de principal. ¿Qué fue lo único que hice aquí? Fue darle formatito, ¿sí? Vamos a la hoja de principal y yo le voy a decir, ¿sabes qué? Este es enero 2021. Ok, ahí dice enero 2021, ¿sí? Y en todas voy a jalar lo mismo, ¿sí? Entonces aquí también tiene que cambiar, ¿sí? Entonces selecciono aquí. Si se dan cuenta me aparecen números, pero es porque estoy en general y le voy a poner que es fecha. Por ejemplo, fecha. En este caso. Sí, por ejemplo aquí me aparece por día, ¿sí? En este lado de aquí me aparece así personalizada. Ojo, ¿cómo podemos cambiarlo? Selecciono aquí, me voy a más formatos. Y por ejemplo aquí viene lo de las fechas, vienen varias. Por ejemplo aquí viene este de aquí. Por ejemplo voy a seleccionar este, ¿sí? Y ahí me aparece así. Y ese es un ejemplo. Hay más formatos, por ejemplo, igual ahí entro fecha, están esos, 14 de marzo, ¿sí? Igual aquí en personalizada puede ser. Le dio en formato de celda. Ajá. ¿Está en inicio? Estoy en inicio, así es. Cuando ya tengo así, ¿por qué le coloqué el año? Para que la predicción sea un poco más exacta, ¿sí? Puse 2021, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Voy a seleccionar esos tres que yo tengo, ¿sí? De aquí, de esta hojita, y le voy a dar aquí prevención, y me va a salir, miren, esto. Pero me dice cuál es el final de pronóstico. Yo le doy clic aquí, le voy a decir, ¿sabes qué? El final de pronóstico va a ser hasta diciembre, ¿sí? Diciembre, y le voy a colocar por ejemplo primero, y ya me marca aquí una supuesta tendencia, ¿sí? Que es esta, ¿sí? La prevención, límite de confianza, ¿sí? Límite de confianza superior, ¿sí? Entonces esa parte de ahí hace la prevención, ¿sí? Entonces, ¿qué hace que sea más seguro esto? Cuando por ejemplo nosotros ya tenemos completamente un año, ¿sí? Cuando tenemos un año, por ejemplo, que tengamos un negocio, una tiendita o algo así, sea el negocio que sea, nosotros, por ejemplo, tenemos el registro, cuánto ganamos por el mes, ¿sí? O incluso por semana se puede hacer en esta parte, ¿sí? En este caso decidí hacerlo por meses, porque es un poco más extendido, ¿no? Y en esta parte
el programa trata de hacer un pronóstico, ¿sí? ¿Cuánto puede ser que yo gane en esa fecha? Puede ser, ¿sí? Recuerden que igual hay muchos factores que afectan, ¿no? Entonces, pero por eso les decía, cuando hay más datos introducidos, que en este caso, por ejemplo, si yo tuviera de todo un año y quiero saber cuánto voy a ganar el año, por ejemplo, de enero del 2022, ahí es un poco más exacto, se acerca más a la realidad, ¿sí? En este caso, como solamente tengo 3 meses y le estoy diciendo al programa que me haga una previsión, ¿sí? De esta parte, entonces me lo crea. Miren, igual está de este lado, por ejemplo, aquí es con, por ejemplo, lineal, y esta parte es con una gráfica de esta forma, ¿sí? Entonces, ahí nos dicen los valores, que son los colores azules, y las posibles prevenciones, ¿sí? De cuánto puedo yo generar, ¿sí? Posiblemente, ¿sí? No significa que sea cierto, ¿sí? Entonces, eso lo hace. Entre más datos tenga, más se acerca a la realidad esa parte, ¿sí? Por ejemplo, si yo aquí le quitara, por ejemplo, que no lo quisiera diciembre, lo quisiera, por ejemplo, hasta abril, ¿cuánto voy a ganar supuestamente en abril, no? Si no tuviera marzo, abril, por ejemplo, le doy aquí. Me lo hace así, ¿ok? Posiblemente esa sea mi ganancia en ese mes, ¿sí? Pero en este caso lo estamos haciendo hasta diciembre, supuestamente, que es un poco más alejado, ¿sí? También lo podemos hacer así. ¿Qué se hace luego? Le doy crear y se va a crear una hoja. Miren, aquí está la hoja que se creó, ¿sí? Ya nos dice esa notita, por ejemplo, hoja de prevención. Esta tabla contiene una copia de los datos con valores de prevención adicionales al final, ¿sí? Puede modificar manualmente la fórmula de prevención en esta hoja o volver a los datos de origen para crear una hoja de cálculo de pronóstico diferente, ¿sí? Entonces, esta es nuestra grafiquita. Bueno, la voy a mover tantito hacia este lado. Y entonces aquí nos dice, ¿sabes? Esta parte nos dice, ¿sabes qué? Tienes esta ganancia, ¿sí? Tienes esta ganancia de enero. Obviamente esto es la previsión de un solo producto, ¿sí? De ¿sí? Perdón, de lo que es el cable UTP. Falta el de cable 6, cable de todos, ¿ok? Cada uno es independiente, ¿sí? Bueno, en este caso, pues aquí tenemos cuánto podría ser esa parte o esa ganancia, ¿sí? Basándose en qué, en esa cantidad, ¿ok? Entonces, aquí como yo tengo en marzo ya uno establecido, me dice que ese es el rubro, ¿sí? Pero, por ejemplo, y aquí va cambiando a 11,000, 12,000, 13,000, 12,000, ¿sí? Entonces, esa parte influye, ¿sí? Mucho. Entonces, esta es la forma en que podemos hacer una previsión, ¿sí? En esta parte.